no escuche mis palabras, escuche la voz del Señor, que Él hable, y que eso produzca en nosotros cambios, y que esos cambios trasciendan esta vida para gloria eterna. Quisiera tener una palabra de oración y comenzamos. Cuánto gozo tenemos, Señor, de tener tu palabra presente, tu palabra tan fiel, Señor, que tú la has sostenido hasta el día de hoy, que hoy podemos abrirla libremente, Señor, y dejarnos ser enseñados por ti. Oh Padre, que esta palabra haya cabida en nuestras vidas de tal manera que produzca en ti, Señor, agradecimiento, un corazón que nos ve cómo servimos, Señor, cómo te amamos, cómo vivimos, tratando de agradarte, Señor, con lo que hacemos. Pero sobre todo, Señor, estamos agradecidos por haber enviado a Cristo y al haber dado su vida por nosotros, porque sin Cristo no podríamos acercarnos. Sin Cristo estaríamos perdidos. Pero hoy podemos celebrar, Señor, esta victoria tuya, de que estamos congregados, Señor, en tu nombre y estamos siendo expuestos a tu palabra. Bendícela, úsame, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Acá no muy lejos, en una localidad que se llama la Isla del Cerrito. Yo no tengo el privilegio aún de conocerla, aunque varias veces intenté de conocerla. En una oportunidad funcionó un hospital de campaña durante la guerra de la Triple Alianza. Y ese hospital de campaña más tarde se construyó el leprosario del país. Esto sucedió en el año 1931. Esta isla del Cerrito está ubicada a 54 kilómetros de resistencia. Y tenía este lugar como objetivo atender a unas personas que padecían de una enfermedad. Gracias, José. Una enfermedad llamada mal de Hansen. Así se lo llamó en el año 1873. Supuestamente es una enfermedad que a partir de ahí le pusieron nombre y anteriormente la llamaban lepra. En ese lugar, en el 1934, después de 3 años de inaugurado, murieron 320 personas que no se habían sanado. Y 31 años después, en el 1965, murieron apenas 4 personas. Con esto voy diciendo de que la lepra se fue yendo, fue desapareciendo. Y después se cerró ese lugar, pero entendemos que esta lepra es una enfermedad antigua porque bíblicamente la menciona. Una enfermedad que no tenía cura en su momento y después, cuando estuvo este leprosario, personas se sanaban entre 6 y 2 años, se sanaban. En la actualidad, este lugar es una reserva natural que uno puede ir a visitar. Algo tan distante de nosotros como la lepra y que estuvo tan cerca de las personas. Con esa introducción quisiera que vayamos a lo que vamos a ver en esta noche. Marcos 1, del 40 al 45. Terminamos el primer capítulo de Marcos, hoy, Dios mediante, y seguimos exponiendo la palabra consecutivamente y expositivamente. Tenemos Marcos 1:40. Jesús sana a un leproso. Es el título de mi mensaje. Dice así la palabra: vino a él un leproso, rogándole, en cada rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos, a ellos.
Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Medio que se entrecorta el micrófono o no. Sí, ¿no? A mí me parece. Y el primero de los tres encabezados lo he llamado Jesús atrae a un leproso. Aquí había un hombre excluido de la sociedad, un hombre que padecía una enfermedad, la lepra, y este hombre vino a Jesús. Eso es lo que nos relata este evangelio. La lepra en aquella época estaba considerada como una enfermedad causada por el pecado. O sea que una persona que tenía lepra era una persona maldita por Dios. Así se la consideraba. En concepto general, en aquella época toda enfermedad venía por un castigo de Dios. Y cuando se trataba de la lepra, era aún más, era considerada como un azote divino. Esta enfermedad producía escamas en la piel. Tenía esta enfermedad algo visible que todo el mundo podía darse cuenta de que tenía lepra. Esta enfermedad producía que la piel se degradaba. La piel y muchas partes del cuerpo también perdían la sensibilidad. O sea que una persona con lepra, inclusive con un tobillo roto, caminaba rengueando, pero no se daba cuenta de que le faltaba el pie quizás. Partes del cuerpo de esta persona con lepra se iba cayendo a pedazos. Una enfermedad que desmoronaba completamente a la persona. Así que imagínense un leproso, y podríamos darnos cuenta por qué estaba excluido este leproso. Aparte de eso, había una ordenanza que Dios había dado ya a la ciudad. Levítico 13:45 dice: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento, será su morada. Ahora imagínense un leproso, con esta instrucción de la palabra, que debe llevar sus ropas rasgadas, su cabeza descubierta, evidenciando escamas, su lepra, y cada vez que alguien se acercaba debía gritar: inmundo, inmundo. Y eso lo iba a hacer siempre, mientras esté esto impuro en su cuerpo. Y no solamente terminaba ahí, sino que debía habitar solo, fuera del campamento, era su morada. Qué terrible enfermedad. No podía acercarse a ningún ser querido, ni a la ciudad, no podía estar bajo la protección quizás de la policía, porque debía estar fuera, en algún lugar, una cueva, en algún lugar que se resguardaban. Y este hombre, con esa condición, con ese conocimiento, dice que se acerca a Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? En Capernaum, dentro de la ciudad, con mucha gente. ¿Qué sucede con este hombre? Se arriesga y va al encuentro con Jesús. Él estaba fuera, pertenecía al desierto, pero estaba en la ciudad, buscándolo a Jesús. Se arriesgó a ser apedreado, porque si personas se daban cuenta de que él era un leproso, no iban a dudar en matarlo, no iban a dudar en hacerle daño. Su desesperación lo llevó a tomar esa decisión, a quebrantar toda regla que había en ese momento. Y ese leproso se acerca a Jesús en medio de mucha gente. No importó lo que digan de él, no importó cómo se veía,
No importó las ropas rasgadas de él. No le importó estar sucio, porque seguramente no se bañaba y vaya a saber cuánto tiempo. No le importó oler mal. Y no solamente eso, sino que su enfermedad estaba en descomposición, porque eso sucede en la lepra. La piel se descompone, se va cayendo. Todo eso no le sirvió de excusa. Todo ese mal que padecía, él atravesó todas esas reglas, todos esos impedimentos y fue a ver a Jesús. Y no solamente eso, dice la palabra, sino que rogándole, hincada la rodilla, dice, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. El Evangelio de Lucas revela algo también. Dice que este hombre se postró con el rostro a tierra y le rogó. O sea que podemos ver la actitud de este leproso. Rostro a tierra, le rogaba al Señor. Mateo también agrega algo más. Mateo dice que, y diciendo Señor, este hombre había escuchado de Jesús, sabía quién era Jesús y sabía qué podía hacer esta persona de Jesús por él. No pudo seguir de la misma manera en que estaba. No podía seguir viviendo así. Así que él fue a Jesús. No había solución para su vida. Lo único que le esperaba era una vida de tormento, lejos de los seres queridos, lejos de la seguridad, lejos de algo cómodo, sin leyes, sin valor, visto como una persona despreciable. Uf, qué tremenda esa enfermedad, la lepra. Este hombre fue al único que podía salvarlo y le rogó puesto de rodillas, con el rostro a tierra, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este pecado de la lepra es visto hoy como un pecado del alma también. Este pecado del alma nos aparta de la comunión con Dios, nos aparta de nuestros seres queridos, nos mancha por dentro y por fuera. Algo similar. El pecado se hace evidente también, es visible en nosotros. El pecado hace que nuestras vidas se desmorone también. El pecado hace que nuestras vidas sea insensible a la palabra del Señor. Muy parecido a la lepra. Este hombre, seguramente con voz desahuciada, como su vida terminada, le dijo, si quieres, Señor, pidiéndole por favor, rogándole al Señor, si quieres, ni siquiera una orden de decir, tú tienes poder, tú puedes hacerlo, hazlo. Solamente, si quieres, Señor, puedes limpiarme. Y él fue el único que lo podía hacer. Y esa persona le dijo, Señor, límpiame, límpiame. Pero yo quiero que tomemos atención, porque algo para notarlo. Este hombre no le dijo, sáname, sino le dijo, límpiame. La palabra que usan acá es catarizo. Esta palabra límpiame, catarizo, significa ser limpio o limpiar las manchas físicas y de la suciedad. Es como en el caso de cuando lavamos las vajillas en casa también, cuando tenemos los platos sucios con grasa, con comida, con resto de comida, uno lo limpia, pero en esa limpieza también saca muchas cosas, restos de comidas, algo inservible que estaba en ese lugar, lo saca. Así que este hombre le dice, límpiame. La lepra era tratada en esa época no como una enfermedad, sino como una impureza en extremo. Por eso cuando le manda, no le dice manda al médico a que te revise y te diga estás sano, sino le dice ve al sacerdote y dile al sacerdote a ver si estás limpio
o inmundo. Así que es vista esa enfermedad como una impureza. Lo que buscaba el leproso, podemos deducir de la palabra, que no buscaba alivio, porque no tenía dolor, porque esa enfermedad no produce dolor. Él buscaba quizás comunión, quizás una comunión con la familia, quizás con la sociedad, quizás comunión con sus pertenencias. No especifica bien la palabra. Pero algo parecido le pasó a Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, el Señor los echó del huerto. Y el Señor, a la salida del huerto, puso un ángel, dice, con espada ardiente, que vigilara la entrada para que no vuelvan a entrar. El pecado los apartó a ellos, Adán y Eva, de Dios. Como esta lepra lo hizo también en este hombre. Los apartó de su familia, de sus seres queridos. Este hombre, nos dice la palabra, que llegó rendido a Dios. Pero ¿cuál habrá sido su deseo? Por la palabra nos dice que él le pidió: límpiame. Quizás podría beneficiarse solamente de la sanidad. Pero quizás también quería ir y servir a Dios, a Jesús. No lo sabemos. Pero tenemos otro ejemplo también de leprosos en la Biblia. En Lucas 17 nos habla de que Jesús iba por el camino y encuentra a 10 leprosos. Y estos 10 leprosos le suplican ayuda al Señor. Y dice la palabra que Jesús, teniendo compasión, los sana a todos, los sana a los 10. Pero sorprendentemente, solo uno de los 10 leprosos, y encima un samaritano, regresó para agradecer a Jesús. El Señor sabía de que estos leprosos, de estos 10, iba a regresar uno. Seguramente lo sabía. Pero ¿por qué los sanó a los 10? No lo sabemos. Pero solo un 10% regresó a agradecer al Señor Jesús. La pregunta sería: ¿cuál es el motivo que nos lleva a nosotros a buscar a Jesucristo? Quizás sus beneficios, ¿qué es lo que me puede dar? Quizás todo lo que puedo recibir de Jesús, como este hombre quizás, este leproso. Pero ¿cuántos van realmente buscándolo a Cristo para servirlo? ¿Buscas sus beneficios o buscas su persona? ¿Buscas lo que solamente puede darte? ¿O porque realmente lo quieres a Él? Muchas veces buscamos a Cristo por limpieza, pero no por sanidad. Quizás para mostrarle a otros. En ese momento quería mostrarle al sacerdote para ver si estaba limpio. Quizás para mostrarle a otros que soy mejor. Pero estamos viviendo una vida dependiendo del otro, de qué dirán el otro. No así este leproso, no le importaba lo que opinen de él. Él quería ser limpio. ¿Será que a nosotros también nos sucede igual? No importa lo que demás opinen de nosotros, lo que realmente quiero ser limpio delante del Señor. A veces buscamos al Señor para que nos vaya bien, pero no lo buscamos porque quiero servirle. A veces lo busco porque me faltan cosas, porque no tengo esto, no tengo aquello, y quizás si miramos a otros, decimos como lo tiene aquel, como lo tiene, tratando de envidiar las cosas del otro. Pero no le quiero dar al Señor lo poco que tengo quizás. Quiero beneficios, pero sin sacrificio. Que me sirvan, pero no deseando servir. La lepra en la Biblia
es un ejemplo gráfico del poder destructivo del pecado. Que este poder destructivo del pecado me quita la sensibilidad de las cosas de Dios. Porque cuando yo permeo ese pecado en mi vida, cada vez más me alejo de mis hermanos, cada vez más me alejo de la palabra del Señor y cada vez me hago más insensible a una voz de Él. Y esto me lleva a mi segundo punto. El Señor Jesús tiene misericordia. Este hombre dice la palabra que Jesús tuvo misericordia. La pregunta sería, ¿por qué tuvo misericordia de este hombre? ¿Lo habrá visto triste? ¿Lo habrá visto muy sucio, muy harapiento? ¿Por qué tuvo el Señor misericordia de este hombre? No nos dice la palabra. Pero sí dice la palabra que el Señor es misericordioso. Y dice en otro texto, en Éxodo 33, 19, dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para que seré clemente. Así que mi respuesta al por qué tuvo misericordia por este hombre es porque solamente Él es misericordioso. No había nada en ese hombre por el cual el Señor debía tener misericordia. No había nada en nosotros por el cual el Señor nos buscó, nos llamó. Como tuvo compasión por estos 10 leprosos, sabiendo que solo uno regresaría, Él los sanó a los 10. Y quizás si esta noche tú estás escuchando este mensaje, es solo por la misericordia de Dios. Es solo por la misericordia de Dios que Él quiere que tú estés aquí. Porque si no, no estarías. Muchas personas se acercan a Jesús, pero solo Él fue limpio en ese momento. Así que no se trata de una cantidad, sino se trata de la voluntad del Señor, de que Él tuvo misericordia de este hombre y lo sanó. Jesús extendió su mano y lo sanó. Con solamente pronunciarlo podía haberlo sanado. Levítico, había una ley también en Levítico 5:2, dice asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda será inmunda y habrá delinquido. En ese momento Jesús estaba al frente de este inmundo. Jesús se hizo inmundo en ese momento, al igual que por nosotros también, en aquella cruz. En aquella cruz el Señor se hizo inmundo por nosotros, por perdonarnos, por quitarnos el pecado, porque Él cargó sobre sus hombros, dice, nuestros pecados. ¿Cómo lo vería Dios a su Hijo inmundo, lleno de pecados, los que cargó por nosotros? Y la palabra nos dice de que miró hacia un costado, porque cargaba en Él el pecado de todos nosotros. Jesús no se escandalizó por este hombre inmundo, como no lo hizo por nosotros tampoco, porque Él todo pecado lo perdona. Su amor va más allá de lo sucio o de lo infectado que nosotros estemos. Su amor va más allá de cómo nos encontremos nosotros, porque no es nuestra condición la que Él reacciona, sino Él reacciona por su sola misericordia, por su sola voluntad. Cristo cuando descendió, Él se humilló. Así que Él puede hablar de lo bajo que podemos caer nosotros también, lo profundo en que podemos estar. Y es de allí, de ese lugar, es donde el Señor nos quiere sacar. Como le sucedió al hijo pródigo, aquel joven que se fue lejos de su padre, desobedeciendo la orden de sus padres. ¿Y dónde lo encontró el Señor? En un chiquero, embarrado, comiendo algarrobas, en un animal inmundo, porque era inmundo para los judíos, un cerdo, y Él le daba de comer a estos animales. Un hombre quizás lleno de barro, porque los cerdos nunca están limpios,
Y no solamente eso, sino que un barro mezclado con estiércol. Animales inmundos. Y de ahí lo sacó el Señor a este joven. Y este joven, dice la palabra, esta parábola también, que se fue a verlo al Padre. Y cuando lo vio al Padre, el Padre no le dijo, bueno, bañate, cambiate un poquito, recién vení, te voy a abrazar. No lo hizo. Dice que cuando él venía corriendo, es más, el mismo Padre salió a su encuentro, corrió más fuerte que él, y lo abrazó, y le puso ropas reales, y le puso un anillo en su mano. Lo perdonó. Tocó al inmundo y le dio vida. Y eso sucedió. Dice la palabra que habló y al instante la lepra salió y quedó limpio. Qué impresionante. A una sola palabra del Señor, la lepra salió. Ya no está más. Ya estaba limpio, totalmente. Su perdón tiene el poder de limpiarnos de todos nuestros pecados. Dios puede perdonar nuestros pecados. A su sola respuesta. Pero debe haber habido un pedido de su parte. El pedido fue, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuál es tu pedido al Señor? ¿Quieres que el Señor te limpie? ¿Quieres realmente que el Señor te sane? ¿Tú puedes darte cuenta de que sin Cristo estás perdido? ¿Tú puedes darte cuenta que sin Cristo estás solo? Como este hombre lo estaba. ¿Qué sucede cuando tú llegas a tu casa y cierras la puerta? ¿Con quién estás? ¿Con quién te quedas? Quiero decirte una cosa, Dios jamás te dejará. Este Salmo 23 es un salmo de alegría donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Un valle de sombra, un lugar que estemos solos, oscuro. Detrás quizás de la puerta de nuestro hogar donde no hay nadie, allí está el Señor. Por lo cual no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese salmo es para aquellas personas que un día han rendido su vida al Señor y le han pedido perdón. Y el Señor promete sanarnos, limpiarnos, estar con nosotros. Y eso va a mi tercer punto. La desobediencia impide la predicación o atenta contra la predicación. Jesús le hizo un encargo a este hombre y le encargó, dice la palabra, rigurosamente. Le dijo, no se lo digas a nadie lo que yo hice. ¿Y qué hizo este ex leproso? Ahora ya no es leproso. ¿Qué hizo? La palabra nos dice que comenzó a publicarlo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Lo podemos llamar desobediencia? Y sí. Este leproso desobedeció, podríamos decir. Pero yo estoy tan seguro de que este hombre estaba tan agradecido al Señor que no podía callarlo. Salió a divulgarlo. ¿Cómo no hablar de aquel hombre que me salvó la vida? ¿Cómo callar ante tan grande regalo? ¿Cómo no publicarlo a los cuatro vientos, lo que hizo, de dónde me sacó? ¿Cómo no hacerlo? Este hombre desobedeció al pedido del Señor. Pero ¿qué contraparte también podemos ver acá? Acá podemos ver también de que por qué el Señor dijo que no lo haga. Versículo 45 dice que de manera que Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad. O sea que el pedido, Jesús sabía de que cuando su fama se extendiese más y más, sería más difícil poder predicar el mensaje del reino.
Jesús no vino a sanar las personas. Jesús vino a predicar, aunque el sanar lo evidenciaba como Mesías. Y a partir de este momento ya no podía entrar en Capernaum. Así que él tenía que quedarse afuera, en los lugares desiertos, y aún así la gente venía a él al desierto. Pero de acá desprende un razonamiento. Si este ex leproso le diera una orden de callar y en agradecimiento, él hablaba y hablaba y hablaba de Jesús, porque tenía gratitud, no podía parar de hablar. Y a nosotros, el Señor nos dio una orden, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué hacemos con esa orden nosotros? Nos callamos. La pregunta sería, ¿será que no estamos agradecidos por lo que el Señor hizo en nosotros? ¿Por lo cual no hablamos? Porque este hombre estaba tan agradecido que desobedeció la orden y fue y habló de él. Y nosotros tenemos una orden y también desobedecemos, callamos. Nuestro Señor nos envió a predicar, y no solo eso, sino nos envió a ser testigos de Él. No solo eso, sino a ser discípulos, y no solo eso, sino a enseñarle a la gente que guarden sus cosas. Y nos vamos, no lo hacemos. ¿Habrá falta de obediencia en nosotros? ¿O realmente no estamos entendiendo lo que hizo Cristo por nosotros? Y quiero ir avanzando y terminando en esta exposición. Si ustedes pueden ver lo que pasó en esta historia, si no tendríamos que ir un poquito más afuera y darnos cuenta qué sucedió acá. Un leproso quedó en la ciudad limpio de su lepra. Y Jesús, por haberlo curado, quedó en el desierto. Jesús nos dio vida y nos hizo habitar en comunidad con el Padre. Es lo que hizo Cristo Jesús cuando nosotros éramos leprosos espirituales, que vivíamos enemistados con el Señor, en aislamiento de Dios. Allí fue cuando Cristo cargó el pecado, cargó la lepra de nosotros, en aquella cruz. Y allí fue donde el Señor, nosotros lo abandonamos a Él, donde lo dejamos crucificado, donde lo rechazamos y lo llevamos al desierto. Isaías 53 lo ejemplifica perfectamente. Ciertamente, dice Isaías 53, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En un sentido figurado, Jesús tomó el lugar del leproso. Jesús intercambió los lugares. Isaías 53:11, un poquito más allá, dice que Él llevó nuestras iniquidades. Y el 12 dice, llegó Él a ser contado con los pecadores. Hermanos, amigos, fue por causa de nuestro pecado que Jesús padeció. Aquellos que llegan a Él con esa fe humilde, rogándole, si quieres puede limpiarme, reconociendo su propia indignidad, pidiendo misericordia, este Jesús ofrece limpieza total. La lepra espiritual, si tú clamas con fe, si quieres puedes limpiarme, esa misericordiosa respuesta del Señor siempre será la misma. Quiero ser limpio. Siempre va a responder el Señor de la misma manera. Si tú acudes con fe, si tú acudes rendido a Él. Y lo quiero mostrar con el Salmo
51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este Dios que envió a Cristo para buscarnos a aquellos que estaban perdidos, que estaban en un desierto, es el Dios que está presto a escucharnos. Si tú vas con esta actitud de este hombre, en arrepentimiento y fe, te lo aseguro, que el Señor te limpiará de todo pecado, de toda lepra espiritual, como este hombre lo fue. La respuesta de Jesús siempre va a ser la misma: quiero, sé limpio. Este hombre pudo presentarse al sacerdote y a posterior pudo tener en comunidad, y no solamente la comunidad con su familia, aunque no lo dice la palabra, pero para nosotros vamos a tener comunidad con el Padre. Vamos a poder acercarnos a Dios Padre en la oración, porque Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a aquella persona que va con un corazón contrito y humillado, buscando hacer su voluntad. No busca sus beneficios, no busca servirlo a Él, porque entiende de que Él dio su vida por nosotros. Así que te animo, donde te encuentres en este lugar, pídele al Señor perdón, busca su misericordia, que aún Él ha de escucharte. Oramos. Gracias, Padre, porque eres paciente para con nosotros, y como dice tu palabra, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Un día, Señor, ya será tarde, no sabemos cuándo, pero hoy es el día aceptable. Hoy es el día, Señor, que puede llegar paz a nuestra vida, puede llegar salud a nuestra vida. Una salud espiritual donde esta lepra desaparezca por la sola palabra tuya, Señor. Produce fe, produce gozo, Señor, que es la presencia de tu Espíritu Santo, para que podamos vivir quieta y apaciblemente. Gracias, 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 Padre, por tanta misericordia. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga.